Bienvenido, bienvenida un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Laia Sabaté, Psicolaia Sabaté en todas mis redes sociales y hoy te vengo a hablar de mi historia con la ansiedad. Elijo este tema porque es sin duda uno de los temas que vemos más en consulta, desgraciadamente, la historia que cada uno de vosotros y de vosotras lleva con la ansiedad, pero también porque es un tema que evidentemente me ha tocado a nivel personal y que creo que tras todos estos años aprendiendo muchísimo de lo que me ha pasado con la ansiedad, siento que, sobre todo y en especial este año, puedo hablar de ella de una manera que os pueda resultar útil, sobre todo que no os sintáis ni solos ni solas. Y quería empezar hablándoos un poco de cuándo fue la primera vez que yo le puse nombre a la ansiedad, que ya veréis que no es el mismo momento en el que yo sentí ansiedad por primera vez. La primera vez que yo le puse nombre a mi ansiedad fue en 2018 igual. Yo estaba estudiando otra carrera, ya había hecho másteres en psicología, ya había hecho psicología, estaba ejerciendo, pero estaba estudiando otra carrera, educación primaria, por si lo queréis saber, y estaban los exámenes finales de uno de los semestres. Me exigí muchísimo porque sentía que estaba asegurándome mucho más el futuro que con psicología. En ese momento el campo de la psicología no era como ahora, que ahora es como un poco más fácil entrar o meter el pie, también porque se ha abierto mucho el mundo online. En ese momento esto no era así. Quería hacer educación primaria, entonces me exigía muchísimo los exámenes sin ser nada consciente de que lo estaba haciendo. Y cuando llegaron unos de esos exámenes, ya había pasado por varios semestres, entré en el examen, sentía como mucho calor, estaba como muy agobiada con el hotel donde hacíamos los exámenes, no había ventanas, entonces entré al examen y me pasé todo el examen literalmente así, como cogiendo aire, fingiendo bostezos, etcétera. Si alguna vez habéis tenido ansiedad, sabéis de lo que hablo. Mientras hacía el examen. O sea, imaginaros lo funcional que fui en ese momento para lo mal que me debía estar encontrando. Ahora mismo pienso haber dejado el examen y haberte ido a cuidar, ¿no? Pero en ese momento seguí con el examen y cuando salí no era mi último examen, tenía que hacer otro por la tarde. Así que nada, llamé a mi pareja, le conté, ostras, me estaban contando como muy mal, creo que lo que tengo es ansiedad. Fijaros, yo siendo psicóloga ya titulada, diciendo, creo que lo que tengo es ansiedad. O sea, imaginaros si a veces es normal que nos confundamos y creamos que tenemos otras cosas si una persona, conociéndose toda la teoría perfectamente, también duda. Entonces nada, me fui a comer a un sitio que estaba como bastante abierto, un sándwich es típico de Barcelona, ¿sabéis? Que tiene como muchas ventanas. Me fui intentando ahí como bajar un poquito y luego por la tarde tenía que volver prácticamente a la misma aula. Hice el siguiente examen, ahí tiré como pude también y ya fue como el último examen que tenía que hacer. Luego ya emprendí, entonces todo eso también cambió. Esa fue la primera vez, sobre todo por lo que pasó los días de después o las semanas de después. Bueno, fue como que fui acumulando experiencias que me hicieron decir, vale, tengo ansiedad. Pero como te contaba, fue la primera vez que yo le puse nombre a la ansiedad o que yo fui consciente en un momento concreto de mi vida de tener ansiedad. Seguramente si me hubieras preguntado en ese momento te hubiera dicho, no, seguro que he tenido ansiedad en otros momentos, pero como no tan localizado en momento, forma, detonante, etc. Lo trabajé con mi psicóloga como he hecho siempre que me ha pasado cualquier cosa y como sigo haciendo siempre, porque al final yo soy de las personas que cree que la psicología es una de estas disciplinas que también incluye al psicólogo de cabecera, que digo yo, que es al que vas, jolín, al que ha visto tantas cosas de ti, que si tienes la suerte de coincidir con alguien que sigue en activo y que te conoce a fondo, es como tan sencillo recurrir a esa persona porque no te da la varita mágica ni te cambia nada, pero no tienes que ir ahí a contarle cómo funcionas cada vez que te pasa alguna cosa, sino que ya sabe lo que vas. Entonces yo siempre he tenido un seguimiento, me ha ido muy bien y en ese momento acudí, lo trabajé y demás, revisé toda esa autoexigencia, la presión que tenía respecto a los exámenes. Bueno, como siempre pasa con estas cosas, acaba quedando ahí un poco apartadito y me vuelvo a reencontrar con la ansiedad. Yo creo que a partir de 2022 hacia aquí, más a nivel de rumiación, más a nivel de preocupaciones, etcétera, porque el emprender me ha bombardeado la mente a nivel Dios, o sea, una cosa muy, muy bestia, porque he tenido constantemente que apagar fuegos, he tenido constantemente un cambio de horarios diario, muchas semanas donde he tenido bastante tiempo libre, pero a la vez la gente con la que lo podía compartir estaba trabajando, yo por mi situación pues pasaba muchas horas en casa, he tenido épocas que todo lo contrario, que estaba trabajando muchísimas horas al día, o sea, todo eso, siendo yo consciente de que no me sentaba bien, pero sin realmente poder hacer al 100% lo que me hubiera gustado hacer, me encontré, ¿no? que todo esto me llevó bastante de cabeza. Entonces ahí tenía como más rumiación, iba más pasada de vueltas, ¿no? Eso que vas a dormir y parece que tengas energía para 5 años. Y luego, el 2025 ha sido como un poco la guinda del pastel, que ha sido cuando me he reencontrado con la sintomatología de la ansiedad física en condiciones, o sea, en condiciones. Me coincidió en una época donde tenía una entrega muy importante que pospuse, por suerte, así que la sigo teniendo.
Y tenía como muchas cosas, he tenido mucho trabajo este 2025, ha habido como bastante gente que ha querido entrar, he tenido que buscar a muchas psicólogas nuevas, he estado como tirando mucho el proyecto, poniéndole mucha energía, me gusta estar muy cercana a las colaboradoras, que puedan contar conmigo para lo que quieran, que yo pueda contar con ellas, ¿no? Como que también soy una persona que mantiene bastante las relaciones en activo, me gusta llamar, me gusta preguntar y bueno, pues al final es un desgaste las redes sociales, que decir, a mí me encantan, las disfruto muchísimo, pero son un añadido a mi trabajo y muchas otras cosas que salen aparte de mi trabajo que me hicieron ir una vez más muy pasada de vueltas, pero fue a raíz de pues unas situaciones en las que me encontré, en las que me volví a agobiar mucho en los espacios cerrados y literalmente sentí que necesitaba libertad. O sea, que lo que me venía a la mente, si alguien me preguntaba qué necesitas, era como sentirme libre. Me sentía muy atada, una entrega que va adjunta a un contrato, toda una situación laboral de mucho curro, atender emocionalmente a pacientes, que lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo siempre. Bueno, como muchas cosas que me tenían con una sensación de que me faltaba el aire y mi cuerpo así me lo dijo. Muchas veces la ansiedad no es tan literal, ¿no? Es como me están preocupando mi futuro, pero igual estoy rumiando en hoy no he limpiado la casa, ¿no? Entonces es como estoy ahí obsesivamente con debería hacer otras cosas y tal, cuando lo que me preocupa es mi futuro, no me preocupa tanto la limpieza de mi casa. Pero este año literalmente la ansiedad fue muy literal, o sea, me dijo te estás ahogando emocionalmente, laboralmente vas de culo, te estás ahogando físicamente, ¿no? La sensación era que me faltaba el aire bestialmente. Todo esto evidentemente paré, hice un parón, también por suerte pues seguí con mi proceso de terapia, con la ayuda que necesité en todos los sentidos, me relajé. Luego sí que es verdad que salió un proyecto, por así llamarlo, personal, en el que no quiero entrar en mucho detalle porque al final yo, al seguir acompañando a pacientes, tampoco quiero contar cosas que os podáis estar viviendo y demás, porque no os quiero afectar en ese sentido, no quiero que me toméis como modelo de cosas que no soy modelo de nada. Entonces, a la vez estaba como empezando a salir de esto y aparece un proyecto, algo que tenía que resolver a nivel personal, que me implicó muchísimas horas, que me implicó muchísimo esfuerzo emocional, que por suerte ya acabado y todo genial, pero me implicó como estar muy en alerta de nuevo, pendiente de nuevo, yéndome a dormir cada día sabiendo que al día siguiente tenía que hacer eso. Entonces, bueno, ha sido una época como de mucho desbarajuste y ahora tengo el cansancio del que acaba de salir de una época de mucho desbarajuste, que es que, bueno, que me duermo por todos lados y por si os sirve, evidentemente, no bebo matcha, no bebo café, no bebo Coca-Cola, excepto ocasiones puntuales. Creo que en todos estos últimos meses me he bebido 2 matchas y he bebido 2 o 3 veces Coca-Cola. El café ni lo he probado, y si lo he probado ha sido descafeinado, evidentemente. Y eso me ha ayudado mucho, porque una de las cosas que descubrí es cómo la sensibilidad influye en la ansiedad. Es decir, cómo las personas que tenemos tendencia a percibir muchísimos estímulos tenemos, todos los puntos acumulados para tener síntomas como la ansiedad o como la saturación, al final, da igual cómo le queráis llamar, ¿no? Cómo tenemos tendencia a saturarnos de estímulos precisamente porque percibimos mucho. Creo que voy a cambiar de escenario para hablaros de la sensibilidad, porque últimamente le he dado un giro con ayuda, creo que os puede interesar y así hablamos un poco de cómo cuidarnos cuando tenemos ansiedad también. Vamos a ello, voy a intentar no dejarme nada. ¿Qué es lo que he aprendido últimamente? Que creo que es como lo que más valor tiene para mí de todo mi recorrido con la ansiedad. Lo que más he aprendido es a conocer la parte de mí que tengo que cuidar para que el cuerpo no me tenga que avisar tanto o a ese nivel, sino que yo ya pueda estar cuidándome física y emocionalmente, ante lo que me ocurra, ante la época que estoy viviendo, ante lo que me preocupe, etc. Para mí ha sido como el match perfecto descubrir que ansiedad y percepción o sensibilidad, lo que pasa es que sé que sensibilidad, lo hablaba el otro día con mi psicóloga, sé que sensibilidad tiene como un componente peyorativo hoy en día, parece que estemos hablando de que somos exageradas o demasiado, ¿no? Como, ay, qué sensible eres. Entonces igual está mejor hablar de percepción, de que percibes muchas cosas. Yo en mi caso percibo muchas cosas, no soy bruja, no soy medium, no soy nada de todo esto, pero es verdad que yo, si estoy en una comida y veo que alguien está a disgusto, lo sé ver. Si estoy, y no es por mi profesión, porque eso ya va en una, me ha pasado toda la vida. Si estoy en una clase y veo que alguien no se quiere relacionar conmigo, lo sé ver. Si estoy en un sitio donde hay muchísimo ruido, ese ruido me impacta mucho, es decir, no estoy como si estuviera en un sitio en silencio, no, me abruma un poco. Si me pongo a hablar muchísimo, hablo muy rápido y demás, también como que me abrumo. Una cosa de las que me he dado cuenta, porque yo era de las que se quedaba 6 horas en una terraza hablando con alguien, es que eso me drena muchísimo, lo disfruto muchísimo, pero me drena muchísimo. Y al final, entre ser perceptiva, ver muchas cosas, notar muchas
muchas cosas, llevarlas un poco en tu mochila a veces también, porque es inevitable, y no conocer exactamente, sí, porque evidentemente claro que conozco cómo cuidarme, pero hay partes que siempre están en descubrimiento, que digo yo. Entonces creo que hay una parte que es más física o de cansancio que no he sabido cuidar, que es la de que aunque nos estén pasando cosas buenas o estemos haciendo cosas buenas, eso también implica un cansancio. Es decir, si yo me estoy en una terraza y estoy 6 horas hablando contigo, ha sido chulísimo, pero me ha cansado. Quizá mañana no puedo volver a repetir lo mismo, quizá mañana me va mejor quedarme leyendo. Y esto no sigue un manual, porque igual hay un fin de semana que lo necesito y hay un fin de semana que no, ¿vale? Pero yo creo que me entendéis a lo que me refiero, como que tengo que recargar aquello que suelto, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante entender esto, entender que tengo que recargar energía, que la energía no se recarga solo durmiendo, que ya lo sabemos todos, os lo he dicho en sesión a miles de vosotros, pero hay que recargarla de otras maneras. Creo que siempre que me ha acompañado la ansiedad ha sido por el mismo motivo y ha sido en épocas donde no me he sido fiel a mí misma, donde yo tenía claro que no quería hacer una cosa y la hacía igualmente, donde yo no quería hacer algo durante este año y he acabado haciéndolo, donde yo no quería hacer un plan y he acabado yendo, es decir, como que se ha acumulado mucho, que el no ser fiel a mí misma me ha traído un poco que la ansiedad me tuviera que gritar, ¿no? De, oye, para. Entonces sí que es verdad que ha habido mucho componente laboral, pero también ha habido mucho componente de no ser fiel a mí misma, y eso te puede pasar en lo laboral, en lo relacional, en los planes, en el estilo de vida que tienes, en cualquier cosa puede que no te estés siendo fiel al 100%, probablemente porque no te conoces suficiente o porque no sabes cómo hacerlo o porque te faltan recursos, por lo que sea, pero creo que es algo bastante habitual, sobre todo en las mujeres, no acabar de ser fiel a lo que queremos o a la manera en la que queremos hacerlo. Así que ahora, cuando miro para atrás, como te decía antes, sé ver muchas otras situaciones donde yo ya he tenido ansiedad de otros tipos, porque la ansiedad se representa de muchísimas maneras, pero ostras, ya había, ¿no? Y el otro día con la psicóloga la hablábamos y había muchas cosas que yo percibía que no me gustaban, que igual, pues por no quejarme, por no ser disruptiva, ¿no? Eso que tenemos las mujeres de no molestar, no ser disruptivas, etcétera, como que lo pasaba por alto, entonces eso me hacía también sentir como esa cosa aquí, ¿no? Ese burbujeo de decir no estoy tranquila al 100%. No sé si algo de lo que te estoy contando es exactamente como lo has vivido tú, porque al final la ansiedad se vive de tantísimas maneras que es tan difícil que con un relato nos sintamos como incluidos todos, pero sí que me gustaría como que este vídeo de YouTube sirviera un poco para transmitir ese mensaje de no eres una persona patológica, porque las personas que convivimos con síntomas de ansiedad que nos aparecen de vez en cuando y demás, convivimos mucho con la idea de soy rara, hay algo en mí que no está bien, soy patológica, que es un concepto que me comentó el otro día una ex compi de la plataforma con la que me llevo muy bien, me lo dijo y le dije, wow, me ha encantado, ¿no? Como no soy patológica, ¿no? Lo que me ocurre es que estoy sintiendo cosas que tengo que aprender a gestionar. Entonces me es muy difícil, por la manera en la que yo trabajo, daros como unos tips concretos de haz sota caballo rey, porque no confío en los tips concretos, confío en trabajar todo el trasfondo que venimos arrastrando. Entonces para mí algunos de los pilares son ser fiel a nosotras mismas. Sirve mucho escribir en un papel qué significa a día de hoy, 2025, para mí ser fiel a mí misma. O sea, ahora mismo en mi vida, ¿qué sería ser fiel a mí misma? Luego, también sirve muy bien preguntarnos ¿qué necesito en mi vida? O sea, más allá de la ansiedad, ¿qué necesito? O sea, ¿qué me está faltando? ¿Por qué motivos estoy sufriendo? ¿Qué cosas son las que me preocupan? Si hoy hay un motivo que me hace estar nerviosa, realmente, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es mi trasfondo? ¿En qué momento de estado de alerta estoy también? Sobre todo, revisar mucho también los planes, las relaciones, el estilo de vida que estamos llevando. A veces tenemos hábitos, fijaros lo que os decía de la teína y de la cafeína. Tenemos hábitos que no nos damos cuenta que por cómo funcionamos no son compatibles con nuestra vida. Eso significa, lo digo para evitarme futuras broncas, que nunca me veréis tomar matcha. No, o sea, me veréis tomar matcha una vez, pero no era compatible ir hasta aquí de teína cada día de mi vida. Entonces esos hábitos también hay que mirarlos, hábitos de sueño, hábitos de alimentación, costumbres que tenemos, relaciones que estamos manteniendo que quizá no nos hacen bien, planes que quizá nos están gustando. O sea, hay que quizá como hacer un poco una rueda de en qué momento estoy, y más allá de la ansiedad, en vez de ponerme a luchar contra la ansiedad, en vez de pensar que mi problema es la ansiedad, que lo que tiene que desaparecer es la ansiedad, voy a revisar en qué me falta cuidarme y en qué me falta ser fiel a mí misma. Como ya sabéis, no quiero hacer estos vídeos súper largos porque quiero ver también que no sé qué duración queréis de vídeos, así que estos primeros 4 vídeos estamos un poco como en prueba y los quiero hacer un poco más cortitos, pero después de contarte un poco mi experiencia y un poco lo que creo que es importante como que cada uno pueda revisar, porque eso sí nos puede servir a todos. Si doy tips concretos solo os va a servir a uno de cada 100 de vosotros. Me encantará leerte en comentarios y que me expliques qué es lo que necesitas saber sobre este tema, qué te gustaría que te comentara, de qué te gustaría que habláramos sobre este
tema o sobre el que se te ocurra. Ya sabes que me encantará leerte. Puedes seguirme en mis redes sociales, donde me llamo Psicología Sabaté en todas ellas. También en mi podcast, Hablando entre Grises, en Spotify. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y espero que todo esto que hemos comentado hoy, poco a poco entre las dos, le vayamos dando forma.